Así que le preguntamos, señor Eduardo Barcesat, doctor Eduardo Barcesat, ¿qué le pareció el comportamiento y la mecánica de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo sostengo que este fallo es lamentable desde el punto de vista jurídico y perverso desde el punto de vista institucional, ¿no? Y voy a fundamentar esto. El primer reproche que le hago es que, violentando lo que dice el texto del artículo 116 de la Constitución Nacional, la Corte falla sin la existencia de caso, porque reconoce, a lo largo de su fundamentación, que el decreto cuyo artículo 12 había impugnado, que es el que disponía la presencialidad escolar y no la enseñanza virtual, ha vencido en su plazo de vigencia, de su vigencia temporal, de modo que esa norma ya no podía ser motivo de un pronunciamiento judicial. Tampoco el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que pudo hacerlo, amplió su acción para comprender el nuevo decreto del gobierno nacional, que tiene, digamos, extrema similitud con el que fue motivo de la primigenia denuncia, solo que da un mayor fundamento en cuanto hace a dividir el país en zonas para justificar, sobre todo en las zonas de riesgo, la continuidad de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas. Este tema de dictar un pronunciamiento sin que haya caso lleva necesariamente a que la Corte aborde tareas y funciones, incumbencias, que son exclusivas tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del Congreso de la Nación. Porque dicen que es un tema muy importante el de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que debo señalar aquí y acotarlo, que está perfectamente resuelto en la Constitución Nacional y en la ley Cafiero, la ley nacional Cafiero, que deslinda las funciones y responsabilidades en el ámbito de la capital federal, que es también el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? De manera que no necesitaba dictar ninguna norma al respecto o esclarecer nada, porque nadie pidió eso. Lo que se había pedido era un pronunciamiento respecto a la escolaridad presencial o virtual y hacer prevalecer la opinión y la directiva del jefe de gobierno local por sobre la del gobierno nacional. Y esto nos lleva al tema que la Corte no aborda, ni invoca tampoco, que es el 128 de la Constitución Nacional, que dice que los gobernadores de provincia, y igual para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son agentes naturales del gobierno federal hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Es decir, el poder provincial es un poder subordinado al poder de la nación y por lo tanto todo gobierno de provincia y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires están obligados al cumplimiento y a hacer cumplir las disposiciones que emanan de la autoridad del gobierno federal. Esto ha sido pisoteado, dorado, para darle un aliento político al narcisismo, detenciones de futuro candidato del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que nunca demostró ninguna preocupación de lo que hace la enseñanza pública en particular, porque privilegió siempre la enseñanza privada, bajó el presupuesto también de la salud, pero sobre todo de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, y ha participado de esa conducta de desprecio para aquellos que, como dijera el expresidente Macri, tuvieron que caer en la enseñanza pública. Bueno, esto es abordar un tema que no es de su incumbencia, cuando ya está vencido además el plazo de aquellos objetos de impugnación,
no tiene explicación alguna. La Corte, que es tan importante el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que para evitar futuros conflictos ya queda claro y queda dicho de que está dentro del poder de policía administrativa del gobierno local el poder fijar las pautas de cómo se imparte la enseñanza, ¿no? Bueno, obviamente con esto está nuevo conflicto con la normativa que dictó para esta etapa que concluir a fines de mayo. Está generando un conflicto del que ya se ha valido la provincia de Córdoba, de Tucumán, de nuevo, la provincia de Mendoza. Mendoza ha dispuesto y dictado hoy un decreto por el cual desoye la resolución del Consejo Federal de Educación que tuvo lugar ayer y dispone entonces las clases de la enseñanza pública primaria sean presenciales. Entonces tenemos ya dos, la de Buenos Aires, que todavía no lo ha instrumentado, por lo menos hasta este momento, y provincia de Mendoza, que como dije ya ha avanzado en llevar a una normativa local la desobediencia a lo que ha dispuesto la autoridad federal y en este caso un consejo confederal sobre educación que se realizó, como dijéramos, el día de ayer. Bueno, me parece que estamos en una situación institucional muy grave, que hay un riesgo de alentar una conducta sediciosa de las autoridades locales respecto del gobierno nacional. El gobierno nacional, a través de expresiones del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, han puesto una dura réplica, diría, al fallo de la Corte. Desde ya se ha anunciado que no va a cambiar en nada la política nacional en materia de medidas sanitarias para la circulación del virus. Y yo creo que esto desemboca inexorablemente en un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más señeras de la reforma del año 94, y que establece que los poderes del gobierno local. Doctor Barcesat, ¿nos escucha? Sí. Ahí por momentos se pierde un poquitito el audio, es muy interesante y muy puntual y muy valioso lo que está usted ofreciendo en su declaración, pero necesitaríamos ver si puede ponerse en algún lugar que tenga mejor señal, o no sé si está en algún lugar. Me acabo de acercar a una ventana a ver si mejora la audibilidad. A ver, ahí bueno, ¿nos escucha? Yo los escucho perfecto, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, ahora lo escuchamos bien. Bueno, ¿quiere redondear esa idea? Sí. Sí, estaba diciendo que hay un quiebre al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, porque esa cláusula no solamente atiende a un golpe de Estado, una chirinada militar, sino también a cuando un poder con legitimidad de origen apropia o sustituye a la autoridad que la Constitución le ha dado la incumbencia constitucional y la ejerce apropiándola. Es decir, cuando un poder local como es ejerce una autoridad y una competencia que le corresponde al Congreso de la Nación y al presidente de la Nación, está alentando un quiebre de la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, pienso que va a haber presentaciones en varios sentidos. Desde el punto de vista del gobierno, corresponde impulsar, si así lo comparte, la intervención federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y veremos cómo es la situación respecto de Mendoza, que es nueva, pero que ya es preocupante.
Y o sea, usted está diciendo que el llamado a la desobediencia del Poder Ejecutivo, a desobedecer al presidente, están arrimando o están arrinconando al presidente a tomar la determinación de intervenir la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Y bueno, le están mojando la oreja al gobierno nacional. Le están diciendo, sí, ya escuchamos su decreto, lo conocemos, bueno, nosotros acá en nuestro territorio vamos a disponer la presencialidad, aunque seamos zona de alto riesgo, ¿no? Bueno, esto es preocupante. Yo no puedo, por supuesto, efectuar la valoración que tiene que efectuar el propio gobierno, solamente dictamino en función de lo que es el texto de la Constitución y el fallo que dictó esta Corte, ¿no? Y la otra iniciativa, que por supuesto sería mejor que emane del gobierno, pero puede ser impulsada por particulares, del pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte por mal desempeño, bien cabe, siempre que haya una denuncia penal previa, por comisión de delito, y en este caso el delito sería el de desobedecer disposiciones dictadas por la autoridad en situación de pandemia, ¿no? Bueno, acá estamos en una situación de desobediencia prohijada por el fallo de la Corte, y por supuesto esto puede generar un peligro para la salud pública mucho más importante incluso que aquellos rebeldes, entre comillas, o liberticidas que viajan sabiendo que tienen el contagio de COVID-19 y pueden contaminar a todos los que viajan con ellos, a sus familiares, y que ya están siendo sometidos a proceso y con prisión preventiva algunos. Bueno, esto es mucho más grave porque aquí la desobediencia es todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, donde esta actitud redunda en mayor número de contagios y en mayor número de muertes. Bueno, esta es mi opinión sobre el tema y las vías institucionales. Hermoso lo que dice el doctor Eduardo Barcesat. La verdad que sería menester tomar este tipo de determinaciones que para muchos serían drásticas. Veo un movimiento, casi una pulseada entre el Poder Ejecutivo, con no mucha potencia de asistencia del Poder Legislativo, pero sí enfrentando al Poder Judicial, que a su vez el Poder Judicial tiene la anuencia, el empuje y la palanca del poder, del cuarto poder, ¿no? La prensa, el poder mediático. O sea que son dos poderes luchando contra uno, el poder judicial y el poder mediático contra el Ejecutivo. Doctor, ¿está por ahí? Doctor, ¿nos escucha? Hola, hola. Bueno, no sé si nos escucha o no, por ahí no se escucha bien él. Estamos hablando con el doctor Eduardo Barcesat. Muy interesante lo que dijo, lo que corresponde es intervención federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ley, y a su vez juicio político a los miembros de la Corte. Es hermoso, o sea, es la panacea de la defensa de la democracia y los mecanismos en el comportamiento que corresponderían a los grados de jerarquía y lugares que ocupan. No puede el Poder Judicial atribuirse la inmovilidad del Poder Ejecutivo. No puede el Poder Judicial arrogarse la potestad de pisarle el cuello, ponerle la rodilla en el cuello al Poder Ejecutivo. No lo puede hacer, por más Corte Suprema, por más Supremos, por más título nobiliario que quiera arrogarse esta gente. Están cometiendo un delito, están utilizando la justicia para defender al poder real. ¿Está en línea usted, doctor Eduardo Barcesat? Sí, estoy en línea nuevamente, sí. No sé si pudo escuchar lo que yo le preguntaba. No, porque se cortó. Ah, bueno, disculpe. Yo le decía esto que, o sea que estamos, lo que debería corresponder es, entonces, intervención de la Ciudad de Buenos Aires, intervención federal,
y además juicio político a los miembros de la Corte, y que esto es una suerte de pulseada, aquí va mi apreciación, sí, entre el Poder Judicial, apoyado por el cuarto poder, que es el poder mediático, y el Poder Ejecutivo, donde el Legislativo todavía no mete la cuchara. O sea, no puede el Poder Judicial inmovilizar al Poder Ejecutivo, como pretende ponerle la rodilla en el cuello. Bueno, la metáfora es muy gráfica. Efectivamente, hace recordar ese policía sometiendo a un hombre de raza negra, claro, que estaba impedido. Bueno, quiero señalar que mi postura es la postura fundada en lo que dice el texto constitucional y fundamentalmente en esa cláusula señera de deber de obediencia a la supremacía constitucional. Los que han quebrado la institucionalidad, hay que tenerlo claro, son gobiernos locales, me refiero al de la ciudad y al mendocino ahora, y apoyado por la cabeza del Poder Judicial, que dicta un pronunciamiento sin caso concreto. Esto es realmente lesivo de nuestra institucionalidad, del Estado de Derecho, la división de poderes, que es la piedra fundamental de este Estado de Derecho. Por eso es que muchos reportajes he sostenido que la defensa del Estado de Derecho por los poderes y el sector popular en este momento es una consigna revolucionaria. Somos nosotros